A ver, hablemos de valvulopatías. Para el ENARM, este es uno de esos temas que sí o sí hay que dominar. Pero ¿saben qué es lo realmente complicado aquí? No es tanto identificar el soplo, sino tomar la decisión correcta. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Se va a cirugía o vigilamos? En este análisis vamos a desmenuzar las reglas que nos dan esa respuesta, justo en los puntos clave que definen el manejo y que son oro molido para el examen. Y justo como lo dice el material de origen, el ENARM va mucho más allá de lo básico. No es suficiente con saber cómo sueña un soplo. Hay que tener clarísimo cuándo es momento de enviar a un paciente a quirófano. Y ese es precisamente nuestro objetivo hoy, darles las claves para contestar esas preguntas, las más difíciles, las que se enfocan en el tratamiento. Miren, todo, absolutamente todo, se resume en esta diferencia tan simple. En la estenosis, la válvula está, digamos, tiesa, no abre por completo y estorba el paso de la sangre. Imaginen una puerta que se atora. En cambio, en la insuficiencia, la válvula es floja, incompetente, no sella bien y la sangre se regresa. Es una puerta que simplemente no cierra. Entender este concepto es la base para todo lo que viene. Muy bien, ahora sí, entremos de lleno. ¿Cómo responde el corazón cuando se enfrenta a estos problemas mecánicos? Porque no se queda de brazos cruzados, ¿eh? El miocardio se adapta. Y si entendemos cómo lo hace, vamos a poder interpretar la clínica y los estudios de imagen sin problemas. Aquí está el mero centro de la fisiopatología. Ante una estenosis, o sea, la puerta atorada, el ventrículo tiene que generar una presión brutal para poder sacar la sangre. Es como si lo mandáramos al gimnasio a hacer pesas todos los días. El músculo se engruesa, se pone fuerte, pero hacia adentro. Eso es la hipertrofia concéntrica. Por otro lado, en la insuficiencia, el problema es el volumen. El ventrículo recibe su llenado normal y además la sangre que se le regresó. Para poder manejar todo ese líquido extra, se tiene que estirar, se dilata. Esa es la dilatación excéntrica. Son dos problemas, dos adaptaciones totalmente distintas. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuándo intervenimos? A ver, hay que grabarse estas dos reglas de oro. La primera es muy fácil. Si una valvulopatía es severa y el paciente tiene síntomas, es igual a cirugía. Punto. No hay discusión. La segunda es la que nos ponen en las preguntas más retadoras del ENARM. ¿Qué pasa con el paciente asintomático? Ahí vamos a buscar datos de que el ventrículo ya está sufriendo, de que ya no puede más. La disfunción sistólica es esa bandera roja que nos grita «actúa ya». Y nuestra herramienta para ver todo esto, claro, es el ecocardiograma. Ahora sí, pasemos a la valvulopatía reina, la más común, al menos en nuestro medio, la estenosis aórtica. Generalmente nos vamos a topar con la forma degenerativa en personas mayores. Este es el escenario clínico que con más probabilidad nos van a preguntar en el examen y que veremos en la vida real. Esta tríada hay que tatuársela. Angina, síncope y disnea de esfuerzo. Pero no basta con memorizarla. Lo verdaderamente crucial es entender que en el momento en que aparece uno de estos síntomas, el pronóstico del paciente cae en picada. La supervivencia a 5 años con angina es de apenas el 50%. Con síncope baja al 30% y con disnea, que ya es insuficiencia cardíaca, es menor al 20%. Por eso, en cuanto hay síntomas, la intervención es urgente. Si solo pudieran recordar un número de todo este análisis, que sea este, menos de 1 centímetro cuadrado. Este es el umbral en el ecocardiograma que nos dice que una estenosis aórtica es severa. Este dato, junto con los síntomas, es una indicación directa de tratamiento. Se los aseguro, es un punto ENARM garantizado. En un caso clínico, estos son los hallazgos que nos van a dar el diagnóstico. El pulso parvus et tardus, o sea, débil y retrasado, tiene todo el sentido. Al ventrículo le cuesta un mundo sacar la sangre por esa válvula tan cerrada. El soplo es en sístole, es rudo y se va hacia el cuello, a las carótidas, siguiendo el flujo. Y mucho ojo con este dato de severidad. Si el segundo ruido, el componente aórtico, disminuye o de plano ya no se oye, es porque la válvula está tan calcificada y tiesa que ya ni siquiera puede azotar al cerrarse. Y bueno, llegamos al tratamiento. Para un paciente sintomático, la decisión hoy en día depende muchísimo del riesgo para la cirugía. En gente de bajo riesgo, más jóvenes, sin otras enfermedades, la cirugía abierta de recambio valvular sigue siendo el estándar de oro. Pero, para aquellos con un riesgo alto o que de plano no aguantarían la cirugía, el implante de válvula aórtica transcatéter, el famoso TAVI, ha sido una completa revolución. Les ofrece una alternativa mucho menos invasiva. Y en el medio, en el riesgo intermedio, es donde la decisión se vuelve más compleja y se tiene que individualizar. Perfecto.
dejamos atrás la sobrecarga de presión y nos metemos de lleno a la sobrecarga de volumen con la insuficiencia mitral. Es la segunda valvulopatía más frecuente. Y aquí, como ya dijimos, el problema es que la válvula mitral simplemente no cierra bien durante la sístola. La causa más común que vamos a ver es el prolapso. El soplo es un clásico de clásicos, holosistólico, o sea, dura toda la sístole. Se oye mejor en el ápex y se irradia a la axila. Pero aquí está el dato clave de gravedad. El S3, el tercer ruido. ¿Por qué aparece? Piénsenlo. En la diástole, el ventrículo, que ya de por sí está dilatado y sobrecargado, recibe de golpe toda la sangre de la aurícula, que también está al tope por la sangre que se le regresó. Ese choque de la sangre contra un ventrículo ya distendido es lo que produce el S3. Es un signo clarísimo de una sobrecarga de volumen severa. Mucha atención aquí, porque esta diapositiva es una de esas perlas de examen que hay que dominar. ¿Cuándo se opera un paciente asintomático? Vamos a buscar 3 cosas. Primero, la FEBI. Y aquí está la trampa. El punto de corte no es el típico 50%, es 60%. ¿Por qué? Pues porque el ventrículo tiene una vía de escape fácil hacia la aurícula, y eso infla artificialmente la FEBI. Si baja de 60, significa que el músculo ya está empezando a fallar. Segundo, el tamaño. Un diámetro al final de la sístole mayor a 45 milímetros nos dice que esa dilatación ya es excesiva. Y tercero, las consecuencias. Si el paciente ya desarrolló fibrilación auricular o hipertensión pulmonar, el daño ya está hecho. Con que se cumpla una sola de estas 3, ya hay indicación de cirugía. Ahora, vamos a hacer un repaso rápido de las otras 2 valvulopatías importantes, pero nos vamos a enfocar en los datos clave, esos que nos permiten diferenciarlas de volada en un caso clínico. Si pensamos en estenosis mitral, casi tenemos que pensar en fiebre reumática. Es la causa número 1 por mucho. Y su auscultación es súper característica, es como una pequeña pieza musical. Primero, un chasquido de apertura. Es el sonido de las valvas que están pegadas abriéndose de golpe. Luego, un retumbo en media diástole, que es el sonido de la sangre turbulenta tratando de pasar por ese hoyito. Es inconfundible. Aquí la intervención se considera con un área menor a 1.5 centímetros cuadrados y, claro, con síntomas. La insuficiencia aórtica es famosa por todos los signos que da en la exploración periférica. ¿Por qué? Porque el ventrículo expulsa un volumen gigante de sangre, pero en la diástole una buena parte se le regresa. Esto provoca una presión sistólica muy alta y una diastólica muy baja, lo que nos da una presión de pulso súper amplia. De ahí viene el famoso pulso saltón o en martillo de agua. El soplo es en diástole, y los criterios para operar en asintomáticos son más estándar. FBI por debajo del 50% o una dilatación ya muy marcada, con un diámetro mayor a 50 milímetros. Bien, ya decidimos que hay que intervenir, pero ahora viene la siguiente gran pregunta, una que va a afectar al paciente por el resto de su vida. ¿Qué tipo de prótesis valvular vamos a elegir? Esta tabla resume la decisión a la perfección. Las prótesis mecánicas, en teoría, duran para siempre, pero el precio a pagar es la anticoagulación de por vida, con todo el riesgo de sangrado que eso conlleva. Por eso son la opción para gente más joven. Por otro lado, las biológicas no necesitan anticoagulación a largo plazo, pero se desgastan, se degeneran y lo más probable es que en unos 10 o 15 años necesiten un recambio. Por eso son ideales para pacientes mayores. Esta es una pregunta clásica de examen, balancear la durabilidad contra el riesgo de sangrado. Y hay que recordar algo súper importante. Poner una prótesis no es el final del camino. El paciente no está curado, simplemente se cambió una enfermedad por una condición que necesita vigilancia de por vida. Siempre hay que estar atentos a la endocarditis, a la trombosis en las mecánicas o a la degeneración en las biológicas. El seguimiento es absolutamente clave. Bueno, en resumen, recordemos las 2 respuestas del corazón, hipertrofia y dilatación. Dominemos la tríada de la estenosis aórtica y ese número mágico de 1 centímetro cuadrado. Y por favor, no caigamos en la trampa del 60% de FEBI en la insuficiencia mitral. Con eso ya tenemos los puntos de mayor rendimiento para el examen. Pero cerremos con una pregunta para reflexionar, algo que va más allá del ENARM. Los criterios actuales nos hacen esperar a que ya haya evidencia de daño en el ventrículo para operar a un asintomático. Pero, ¿no estaremos esperando demasiado? Este es el gran debate actual en cardiología y nos recuerda que la medicina nunca deja de evolucionar.